Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de las masas hepáticas en pediatría. Vamos a empezar hablando un poco de las lesiones benignas, un poco las generalidades. La mayoría de lesiones primarias encontradas en los niños van a ser malignas, mientras que la lesión más frecuente son las metástasis, al igual que en los adultos. Vamos a ver un poco dentro del contexto de lesiones benignas, el hemangioma infantil o hemangiodendotelioma, que tiene una imagen característica que es el llenado centrípeto, igual que el hemangioma del adulto. Vamos a ver el amartoma mesenquimal, que es una proliferación mesenquimal con áreas quísticas. Es decir, vamos a ver una lesión multiquística con componentes sólidos o una lesión sólida en virtud del grado de tejido mesenquimal que contenga esta lesión. Otras lesiones menos frecuentes de los niños, pero que también podemos ver, al igual que en los adultos, es la hiperplasia nodular focal, el adenoma, que como sabemos es una lesión que típicamente contiene grasa y tiene cierta propensión al sangrado, y los nódulos de regeneración en el contexto de la hipertensión portal. El hemangioendotelioma infantil, o también conocido como hemangioma infantil, es una lesión vascular benigna que consiste en múltiples canales rodeados de endotelio. Tiene varias formas de presentación en la infancia, puede ser única, puede ser multifocal, difusa, ya vamos a ver un poco adelante la clasificación. En lo que se refiere a las lesiones benignas, el 90% se diagnostican en el primer año de vida. Y todas estas lesiones van a ser benignas, como les acabo de decir. Si se diagnostican a partir del año de vida, va a estar indicada la biopsia, ya que existe un mayor riesgo de malignidad. El 15% de los hemangiomas van a coexistir con hemangiomas en otras localizaciones, ya sea la piel, el tórax, las glándulas adrenales, la tráquea o incluso la dura madre. Pueden asociarse a elevación de la alfa-fetoproteína, pero esto es infrecuente y cuando se eleva la alfa-proteína no lo hace en la cuantía que lo hace en el caso del hepatoblastoma. El fallo cardíaco es una complicación que se puede producir secundaria a un hemangioma debido a la presencia de shunts arteriovenosos. También tenemos el síndrome de Casabach-Merritt, que es una coagulopatía por secuestro de plaquetas en el interior del tumor. El hipotiroidismo se produce por la presencia de una enzima, sobre todo en la forma difusa, que se llama 3-iodotironino deiodinasa. Esta lo que hace es degradar la T3 y el paciente puede desarrollar un hipotiroidismo tan grave que lleva insuficiencia cardíaca e incluso retraso mental. Y el hipoperitoneo se produce en caso de rotura del tumor. Histológicamente, los hemangiomas infantiles, al igual que los de adultos, se produce por múltiples canales musculares con endotelio, como vemos en esta imagen, y suelen caracterizarse por tener poco estroma. En caso de que el tumor sea grande, estos canales sobre todo tienen tendencia a trombosarse. Esta trombosis lo que lleva es un infarto, hemorragia y una fase de involución que termina en un reemplazo del tejido necrosado por tejido fibrótico y formación de calcificaciones distróficas. Esta es una de las clasificaciones más aceptadas, en las cuales los hemangiomas se dividen en multifocales, focales y difusos. Los hemangiomas multifocales sobre todo se asocian a hemangiomas en otras localizaciones y sobre todo hemangiomas cutáneos. Suelen manifestarse en el primer año y sobre todo en los primeros meses de vida y tienen shunts arteriovenosos, por lo cual la insuficiencia cardíaca congestiva no es infrecuente. Existe un marcador que nos permite determinar si es un hemangioma multifocal o no, que es el GLUT1, que es un marcador inmunoreactivo específico de la forma multifocal, que significa Erythrocyte Type Glucose Transporter Protein 1, es lo que significa y lo que nos permite determinar si es la forma multifocal. La historia natural del hemangioma multifocal, al igual que de los otros hemangiomas, es una fase de proliferación seguida de involución, al igual que los hemangiomas cutáneos. Aquí vemos los hemangiomas cutáneos y también vemos varios hemangiomas múltiples en una pieza quirúrgica. En la ecografía lo que nosotros vamos a ver son varias lesiones nodulares hipoecógenas bien definidas que en el estudio Doppler pueden tener un flujo periférico, y lo que se diferencia de los adultos es que estas lesiones son hipoecógenas a diferencia de los adultos donde suelen ser típicamente hiperecógenas. Nosotros en el TAC lo que vamos a ver son múltiples lesiones hipodensas que suelen realzar intensamente con contraste y de manera homogénea. En la resonancia suelen ser hipointensas en T1
y muy hiperintensas en T2. Esta es otra similitud con los hemangiomas de los adultos, que son muy hiperintensas en T2 debido al componente vascular que estos tienen. Y típicamente estas lesiones no suelen sobrepasar el centímetro. La forma focal aparece como masas de mayor tamaño, igualmente en el periodo perinatal, y suelen ser GLUT1 negativo. Estas lesiones suelen ser más bien grandes, suelen tener necrosis central e involucionar más tardíamente, entre los 2 y los 14 meses. Otra característica es que la forma focal se asocia a insuficiencia cardíaca por shunts arteriovenosos. Nosotros en esta placa tenemos 4 hallazgos que son característicos de la forma focal en la radiografía. Aquí nosotros vemos una cardiomegalia, vemos un desplazamiento de la burbuja gástrica, esto es debido a la presencia de una masa que está ocupando el hígado, y también vemos edema del tejido celular subcutáneo en relación con la insuficiencia cardíaca del niño. Entonces nosotros aquí vemos signos de insuficiencia cardíaca y signos secundarios de la presencia de una masa hepática. En la resonancia, la forma focal, como les había dicho, se caracteriza por tener un área central de necrosis. En T1 es hipointensa y en T2 es hiperintensa, pero tiene un área central de necrosis que, como vemos en los estudios dinámicos de abajo, las dos imágenes, vemos en la fase arterial como realza de manera centrípeta y vemos en la fase tardía que hay una zona central que nunca acaba de realzar. Esta también es otra diferencia con los hemangiomas adultos, ya que los hemangiomas adultos tienden a realzar centrípetamente hasta llenar totalmente toda la lesión, mientras que aquí no hay un realce completo debido a la presencia de esta zona central de necrosis, que en algunos casos, como les había dicho, calcifica y por lo cual también podemos encontrar calcificaciones distróficas. Finalmente, la forma difusa se caracteriza por múltiples lesiones que también muestran un realce centrípeto, pero que ocupan todo el parenquima hepático, por lo cual el hígado se ve aumentado de tamaño y en algunos casos son tantas las lesiones que el paciente desarrolla una insuficiencia hepática. También estas lesiones se caracterizan por asociarse a hipotiroidismo, por lo cual el niño puede tener un hipotiroidismo grave. Lo que sí no es característico de la forma difusa es la insuficiencia cardíaca, ya que en la forma difusa no hay shunts arteriovenosos, por lo tanto no hay insuficiencia cardíaca. Se recomienda en la forma difusa evitar la biopsia, sobre todo por el riesgo de sangrado. El diagnóstico entonces se realiza por los hallazgos de imagen y por el seguimiento, en lo cual nosotros vamos a ver involución. En la ecografía no sirve tanto para el diagnóstico, sino más bien sirve sobre todo para detectar la lesión y para el seguimiento de la lesión. En la forma difusa nosotros vemos múltiples áreas hipoecógenas, un hígado aumentado de tamaño y también se puede ver un aumento en el flujo arterial y venoso hepático. Y en el seguimiento vamos a ver involución, estas lesiones van a tender a hacerse más pequeñas y también va a disminuir el flujo. El diagnóstico diferencial del hemangioma infantil sobre todo se hace con el hepatoblastoma. El hepatoblastoma tiene sobre todo un aspecto heterogéneo, va a ser más infrecuente en el primer año de vida y la alfa-fetoproteína va a estar elevada en el 90% de casos y muy llamativamente. El amartoma mesenquimal, como les había dicho, es una lesión que sí aparece en el primer año de vida, pero puede aparecer como una lesión quística, en cuyo caso sería multiquística, multiseptada y solamente realzan los polos sólidos y los septos. O en el caso de que el tejido mesenquimal predomine, va a aparecer como una lesión sólida, pero esta lesión sólida suele ser hipovascular. Y la metástasis de neuroblastoma. Pueden mimetizar un poco la forma multifocal, pero se asocia a niveles elevados de catecolaminas en orina y suelen ser hipervasculares. El tratamiento y pronóstico. Pues el pronóstico es bastante bueno, con una supervivencia del 90% y la mayoría de lesiones involucionan espontáneamente. La mortalidad sobre todo se produce por insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca suele tratarse como nosotros ya sabemos, diuréticos, digoxina, etc. La forma focal y multifocal suele tratarse con corticoides e interferón alfa y en caso de que los shunts sean refractarios al tratamiento estándar podemos realizar embolización. Y finalmente la forma difusa en casos graves podría beneficiarse de un trasplante hepático. Un poco las lecturas recomendadas y esto es todo.